Esta noche, el mar de China Meridional está inquieto. En el barrido verde del radar, cada rotación revela un punto moviéndose irregularmente. La radio VHF cobra vida, una voz fría y monótona en mandarín. Esta es la Guardia Costera de China. Están entrando en jurisdicción china. Ese sonido no es solo una advertencia, es el primer disparo de una nueva confrontación en aguas internacionales. La cámara baja el nivel de las olas. Un enorme barco de casco blanco avanza, presionando desde el lado de babor, intentando intimidar a su rival. La provocación ha comenzado. Un gigantesco casco blanco se acerca, empujando desde la izquierda, tratando de sacar a la otra embarcación de su posición. Pero esta vez, eligieron al oponente equivocado. Esto no es una simple maniobra de empuje, es una prueba descarada, un desafío al derecho internacional, un intento de imponer reclamos unilaterales sobre aguas que todo el mundo está observando. La tensión no solo reside en los altavoces o el rugido de los motores, radica en el choque más grande, la disciplina férrea contra la ambición imprudente, el principio global contra las afirmaciones de monopolio. Cada ping del radar, cada ola golpeando contra el acero, lleva la misma pregunta. ¿Quién controla realmente estas aguas? ¿Quién gana y quién pierde? La respuesta se revelará en el video de hoy. 12 de septiembre de 2025, cerca de Second Thomas Shoal. Coordenadas: 9,54 grados norte, 115,5 grados este, a solo 50 millas náuticas de Mischief Reef. Una nueva provocación está en marcha. Este no es un punto cualquiera en el mapa. Se encuentra en una de las rutas marítimas más transitadas de la Tierra. Cada año, entre 3 y 5 billones de dólares en mercancías pasan por aquí en buques cisterna, portacontenedores y graneleros. Un incidente aquí podría sacudir la cadena de suministro global. En medio de esta tensión, China envía 2 enormes barcos bajo la bandera de la Guardia Costera. El primero, el CCG 3901, una patrullera clase Yao de 12,000 a 13,000 toneladas de desplazamiento y 165 metros de eslora. Un barco tan enorme que incluso supera en peso al crucero Ticonderoga de Estados Unidos, que tiene unas 9,800 toneladas. Junto al CCG 523, una patrullera de 4,000 toneladas. Juntos forman un par pesado y rápido, construido para embestidas agresivas. La llegada del CCG 3901 es un shock en sí misma. No es una embarcación civil, es una fortaleza flotante pintada de blanco, construida para embestir, empujar y desviar cualquier cosa que se interponga en su camino. El objetivo de Beijing es claro: usar la fuerza de la Guardia Costera para obligar a un buque de guerra estadounidense a retroceder, mientras construye lentamente el falso precedente de que estas aguas están bajo su gestión exclusiva. Esto no es una patrulla, es un movimiento estratégico, una prueba donde el derecho internacional choca con la fuerza bruta disfrazada de blanco. Y aquí comienza el choque de la Cerca de disciplina contra Second la Thomas Shoal, imprudencia. el mar se vuelve más agitado. Desde el lado estadounidense, la llegada de un destructor de la clase Arleigh Burke, el USS Ralph Johnson DDG-114, cambia toda la ecuación. Este buque de guerra de 9,200 toneladas lleva 96 celdas de lanzamiento vertical cargadas con misiles de crucero SM-2, SM-6 y Tomahawk, capaces de alcanzar velocidades superiores a los 30 nudos. Es a la vez escudo y lanza, un activo de 2 millones de dólares de precisión y disciplina. La presencia del Ralph Johnson no es solo militar, es un recordatorio del poder naval estadounidense, respaldado por tecnología y entrenamiento. Por encima de los titanes de la red, un P-8, un avión de patrulla Poseidon, vuela a 25,000 pies, barriendo cientos de millas náuticas transmitiendo datos en vivo al mando. En la cubierta de Ralph Johnson, un MH-60 Romeo se enciende, las palas del rotor cortando las luces amarillas de la cubierta, listo para despegar en cualquier momento como ojos de corto alcance o como cazador antisubmarino. La atmósfera es como un cable tenso a punto de romperse. La mano de obra cuenta otra historia. El Ralph Johnson navega con 320 marineros, entrenados, ejercitados, trabajando como uno. Por otro lado, el gigante CCG 3901 puede empequeñecerlo en tamaño, pero solo lleva una fracción de esa tripulación, unos 150 tripulantes. En un lado, poder de alta tecnología y disciplina férrea. En el otro,
tamaño bruto y presión mecánica. Las señales de colisión llegaron rápido. Estados Unidos emitió su postura por radio. Tranquila pero firme. Estamos realizando una navegación legal en aguas internacionales. Esa frase era tanto un mensaje a Beijing como a todo el mundo. China no respondió con justificación legal. En cambio, escaló. Los altavoces chirriaban, los reflectores barrían al puente y los cañones de agua disparaban ráfagas de prueba en la noche, construyendo un muro de pulverización como provocación. En el mar de China Meridional, el tablero estaba listo. Ambos lados sabían que un error y el fusible podría explotar en la oscuridad. 21 horas 18 minutos. En el radar, a bordo del P-8A Poseidon, volando a 25.000 pies, aparecieron dos nuevos contactos. Los símbolos etiquetados como CCG cambiaron de rumbo a 2110, velocidad 17-18 nudos. Un oficial de la Marina de Estados Unidos informó al instante. Dos buques de la Guardia Costera de China, uno más grande, uno más pequeño, acercándose al Ralph Johnson. La pantalla lo mostraba claramente. CPA, punto de aproximación más cercano, a solo unas pocas millas náuticas. En la frecuencia, la voz en mandarín repitió. Están entrando en jurisdicción china. Salgan inmediatamente. El oficial estadounidense respondió con calma. Estamos realizando una navegación legal en aguas internacionales. 21 horas 22 minutos. El USS Ralph Johnson se mantuvo firme a 14 nudos. Los cálculos mostraban que el CPA se reducía a solo 1.500 metros. En el puente, el aire estaba tenso, como un cable. El navegante estadounidense mantuvo el rumbo, señalando la resolución de que estas eran aguas internacionales. En el mar, las luces chinas se hicieron más brillantes. Las olas golpeaban en la oscuridad. En cubierta, los marineros se abrochaban, listos para el impacto. 21 horas 27 minutos. El gigante CCG 3901 de repente aceleró a 19 nudos. La proa viró 15 grados para cruzar la trayectoria del Ralph Johnson. Una bocina de niebla aulló, resonando por el mar. Más que una advertencia, era una declaración. China estaba dispuesta a colisionar. Por el lado de estribor, el CCG 5203 mantuvo la formación. Los cañones de agua disparaban. Columnas blancas se estrellaban contra el mar. Para los marineros estadounidenses era un muro de agua, y sabían que si alguien caía por la borda, las posibilidades de supervivencia eran casi nulas. 21 horas 31 minutos. El CPA se redujo a 400 metros. En el destructor, las alarmas sonaron. 6 cortas y una larga. Jung. La señal de colisión de emergencia en el oficial de cubierta ordenó una preparación rápida. El MH-60 Romeo giró en la cubierta. Los rotores a toda velocidad, las luces parpadeando, listo para despegar para una vigilancia cercana. La tensión se extendió por cada marinero, con los ojos fijos en las enormes siluetas que se acercaban. 21 horas 34 minutos. El CCG 3901 apuntó los reflectores de alta potencia directamente al puente estadounidense. 8 segundos completos de un resplandor cegador. Un acto imprudente, suficiente para desorientar a los oficiales en un momento crítico. El comandante estadounidense se vio obligado a virar el timón 5 grados a estribor para mantenerse a salvo. Un pequeño cambio, pero en el mar, 5 grados pueden significar la diferencia entre una colisión cercana y un desastre. 21 horas 36 minutos. La distancia mínima se redujo a solo 180 metros. El alcance se acortaba. A 12.000 toneladas y 19 nudos, más de 35 kilómetros por hora, el CCG 3901 transportaba una energía de impacto equivalente a cientos de kilogramos de TNT. Una colisión significaría entre 15 y 30 millones de dólares en reparaciones, sin contar las bajas, los derrames de petróleo o el bloqueo de las rutas marítimas. Un desliz del timón y la región podría enfrentarse a una catástrofe internacional. Las cifras brutas revelaban el peligro. Los cañones de agua chinos bombeaban de 10.000 a 12.000 litros por minuto, suficiente para derribar a cualquiera de la cubierta del Ralph Johnson.
Si se producía el contacto y las rutas comerciales se congelaban, el seguro para los buques mercantes que pasaran podría dispararse en decenas de millones en solo una semana. El miedo se extendía mucho más allá de las cubiertas, hasta los centros financieros globales. La escena ahora era un tablero de ajedrez mortal. Un lado manteniendo la disciplina, la contención y la línea legal. Estas son aguas internacionales. El otro lado presionando con provocación. Bocines de niebla, a todo volumen, reflectores cegadores y cañones de agua furiosos. Y un casco enorme amenazando con embestir directamente a un buque de guerra estadounidense. 21:36. La confrontación alcanzó su punto álgido. Solo 180 metros de distancia. Lo suficientemente cerca como para que una sola ola pudiera decidir el resultado. En el puente del USS Ralph Johnson, cada marinero sabía que un golpe, una decisión equivocada, y el precio se mediría no solo en decenas de millones de dólares, sino en el honor y la seguridad de dos naciones. En la oscuridad del mar de China Meridional, bocinas, reflectores y motores rugientes se No era un fusionaron en ejercicio. una sinfonía sofocante. Era la prueba real. ¿Esto? La férrea disciplina de Estados Unidos contra la imprudente agresión de China. Y el mundo lo estaba observando segundo a segundo. 21:38. Los rotores del MH-60 Romeo cobraron vida, cortando el aire nocturno. Las luces rojas y verdes pintaron estelas sobre las olas de abajo. Segundos después, el helicóptero despegó de la cubierta del Ralph Johnson. El chorro del rotor lanzó agua de mar en columnas blancas. Era una declaración sin palabras. Estados Unidos había ampliado su control, extendiendo su vigilancia de la cubierta al cielo. Al mismo tiempo, el P-8A Poseidon, a 25,000 pies, transmitió un mensaje frío por el éter. Maniobra insegura registrada. El veredicto se leyó en tiempo real con pruebas instantáneamente archivadas y subidas por satélite. Al otro lado del agua, los cañones de agua del CCG-5203 seguían rociando, cortando el mar oscuro como látigos, desafiantes pero inútiles. 21:41. El aire se puso tenso como un cable. Una voz americana interrumpió, profunda y resuelta. Cambien de rumbo inmediatamente. Están creando un riesgo de colisión. Sin metáfora, sin diplomacia. Esta fue la advertencia final resonando por VHF en el puente del CSF-3901. Las tripulaciones chinas la escucharon alto y claro. Sabían que cada movimiento estaba grabado por el radar estadounidense, capturado por la lente infrarroja del Poseidón. Y un paso en falso los marcaría como agresores ante el mundo entero. Mientras tanto, el Ralph Johnson se mantuvo firme a 14 nudos. Sin aumento, sin reducción. Una declaración fría grabada en el mar de China Meridional. Estas son aguas internacionales. No cederemos. 21:45. Finalmente, el CCG-3901 cedió. Un cambio de rumbo de 8 grados, apenas perceptible para los forasteros pero inconfundible en el puente del Ralph Johnson. La enorme embarcación de 165 metros y 12,000 toneladas, que antes cargaba para embestir, ahora se deslizó en una trayectoria paralela. La distancia se amplió a 300 o 350 metros, lo suficientemente cerca para amenazar, pero lo suficientemente lejos para evitar el desastre. Desde arriba, las cámaras del Poseidón capturaron la escena, un casco blanco de la Guardia Costera proyectando su sombra junto al gris de acero de un Arleigh Burke. Para cualquiera que observara, la verdad era clara. China no había obligado a Estados Unidos a cambiar de rumbo. Quien parpadeó fue el barco más grande. 21:52. El enfrentamiento terminó. Ambos buques de la CSG redujeron la velocidad a 16 nudos, quedando una milla náutica atrás. Todavía al acecho pero no presionando. Demasiado tarde. Arriba el Poseidón subió el paquete completo. Trazas de radar, conversaciones de radio
Imágenes infrarrojas. Todo almacenado en satélites militares. Pruebas listas para las reuniones informativas del Pentágono. Listas para el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo que Beijing intentó ocultar era ahora innegable. Durante 14 minutos sin aliento, lo que asombró al mundo no fueron los disparos, sino el silencio controlado. El radar AN/SPY-1D, a bordo del Ralph Johnson, rastreó cada movimiento chino, cada giro del timón, cada aumento de velocidad, cada barrido de luz. El MH-60 Romeo orbitó arriba, transformando el mar en un escenario bajo su vigilancia. El Poseidón, más lejos, selló el perímetro, asegurando que nada escapara a la lente. El Ralph Johnson nunca disparó un misil, nunca alteró su rumbo. Se mantuvo firme a 14 a 15 nudos. La trayectoria no cambió. Para el U.S. Bush, la disciplina y la presencia fueron balas reales. En la guerra, a veces mantener el rumbo bajo asedio es el contraataque más fuerte de todos. Beijing quería mostrar su soberanía enviando un enorme barco de la Guardia Costera para imponerse. Pero al final, el mundo vio algo muy diferente. Un barco de 12.000 toneladas obligado a girar su timón mientras el buque de guerra estadounidense seguía recto. El que cambia de rumbo nunca es el ganador. Washington, mientras tanto, demostró un principio inquebrantable: la libertad de navegación. Ningún reflector, ningún cañón de agua, ninguna bocina estridente pudo hacerlos retroceder. Y la evidencia capturada por el P-8A Poseidón fue el arma invisible, más fuerte que cualquier salva de Tomahawks. Esa noche, el mar de China Meridional no resonó con disparos, sino con un mensaje más claro. ¿Quién tiene realmente el control? ¿El barco ruidoso con rocío y sirenas? ¿O el destructor silencioso que mantuvo su rumbo? La respuesta que vio el mundo entero. El 12 de septiembre de 2025 concluyó sin un solo disparo. Sin embargo, después de lo que ocurrió cerca de Second Thomas Shoal, el mundo entendió claramente quién ganó terreno y quién perdió prestigio en el duelo de imagen y ley. China acabó disparándose en el pie. Cada maniobra cercana, cada foco cegador, cada chorro de agua de los cañones fue grabado por el radar AN/SPY-1D a bordo del Ralph Johnson. Las cámaras EOIR del P-8A Poseidón captaron toda la escena en la noche. El resplandor, las sirenas, el rocío, todo ello subido instantáneamente a satélites y archivado como prueba irrefutable. Cuando esos archivos se muestren en la OMI, en la ASEAN o ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ya no será un clamo unilateral contra el otro, será una prueba. La imagen que Beijing intentó pulir durante años de una supuesta guardia costera como agentes de la ley, se hizo añicos, revelándose como agresores que socavaban el derecho internacional a plena luz del día. Estados Unidos, por el contrario, obtuvo una victoria estratégica con un coste mínimo. El Ralph Johnson mantuvo su rumbo, velocidad constante, trayectoria inalterada. Eso obligó al oponente a cambiar de rumbo mientras que EUUA no lo hizo. Durante más de media hora la tripulación se ciñó a la disciplina, negándose a caer en la trampa de colisión de Beijing. Para los expertos, esta fue una demostración de libro-texto de contraataque por disciplina. No se necesitaba potencia de fuego, solo compostura, Esa y el misma otro noche, lado perdió los datos del credibilidad. Poseidón fluyeron de regreso a Washington y luego a las capitales aliadas. Desde la OTAN y Europa hasta Japón, Australia y Filipinas, todos los aliados tuvieron los archivos en cuestión de horas. Los titulares occidentales decían: la Marina de los Estados Unidos bajo presión, pero nunca fuera de curso. El mensaje se extendió por todo el mundo. La fuerza de Estados Unidos no reside solo en misiles o portaaviones, radica en comandar el derecho internacional y blandirlo como un arma blanda. Para China, la agresión fracasó. Para Estados Unidos, la contención se convirtió en una victoria estratégica. Fue una noche tensa como una cuerda de arco en el mar de China Meridional, pero una en la que el mundo vio la verdad. No se dispararon tiros. Sin embargo, la disciplina y la ley solas decidieron quién prevaleció. La lección del 12 de septiembre de 2025 es muy clara. En el mar, el lado que mantiene la calma es el lado que gana. La victoria no pertenece al que grita por los altavoces o rocía agua en la oscuridad, sino al lado lo suficientemente firme como para navegar recto, con las manos firmes en el timón. Y ahora,
¿Qué opinas? ¿Fue esa maniobra de aproximación a 180 metros realmente tan profesional como afirma Beijing? Comenta 1 si lo consideras una provocación imprudente. Comenta 2 si crees que fue simplemente una aplicación de la ley. Y no olvides darle a suscribirse y tocar la campana. Pronto habrá más información sobre los próximos movimientos en el mar de China Meridional.